Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios. ¿Dónde estamos los hombres de Dios? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Recuerde, hombres de Dios, estamos delante de ¿quiénes? Muchísimos testigos se están dando cuenta de lo que usted hace y lo que yo hago. Hoy las mujeres no tienen nada que ver con esto. Yo no sé a qué vinieron hoy. Entonces, versículo 13, a reírse de nosotros los hombres. Versículo 13, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Puede aparecer ahora, después de que Colombia gane, puede aparecer. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Bueno, entonces, como estamos en este día, un día muy especial, porque no sé qué harían las esposas sin el marido, no sé qué harían ellas sin nosotros los hombres. ¿Si es así o no es así? A ver, mujeres, sean humildes. Digan, sí, yo no sé qué sería de mi vida sin mi marido, sin los hombres. ¿Ya? Eso es humildad. Alégrenos el corazón en cuando sea por este ratico. Como hoy es un día especial, entonces vamos a hablarnos a los hombres de Dios. Porque aquí no estamos sino hombres de Dios, puros hombres de Dios, hombres de Dios. El apóstol Pablo da muchos consejos a través de la palabra de Dios, por la inspiración que el Espíritu Santo le dio a él. Y usted mira la Biblia y nos encontramos con hombres de Dios que nos dan mucho ejemplo, o nos han dado mucho ejemplo. Hombres de Dios que nos han marcado, nos han dejado marcada nuestra vida espiritual, emocional. Nos han dejado marcados, y hoy quiero marcar su vida a través de la palabra en el nombre de Jesús. Han marcado, y es una vida en la cual Dios nos ha guiado a través de ellos para que aprendamos a seguir ese ejemplo. Para que usted como hombre de Dios, yo como hombre de Dios, sigamos el ejemplo que nos dio Abraham. Abraham nos dejó un ejemplo grande, un ejemplo de fe, un ejemplo de fidelidad. Ese fue el ejemplo que nos dio Dios a través de Abraham, y Abraham fue un hombre de Dios. Entonces, como hombres de Dios debemos ser de ejemplo en la fe donde quiera que estemos. En la casa, y más en la casa, debemos aprender a desarrollar la fe en nuestra casa. Porque si un hombre de Dios es aquella persona incrédula, aquella persona que todo lo pone en duda, aquella persona vacilante que está cuestionando aún la palabra de Dios, está cuestionando a Dios y todo lo que está sucediendo a su alrededor, entonces su casa, su descendencia viene a hablar ese mismo idioma y viene a caminar en esa incredulidad. Abraham, Moisés, un hombre que Dios usó para liberar a su pueblo, y un hombre de Dios que nos da un ejemplo que marcó nuestra vida, un hombre que guardó, un hombre de cambio. Mire, me encanta lo de Moisés, porque Moisés fue un hombre que llegó a matar a alguien con sus propias manos porque su temperamento era fuerte. Pero dice la Biblia que en el caminar con Dios, en el cara a cara, en el peniel con Dios,
en la intimidad con Dios fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Entonces los hombres de Dios somos mansos. ¿Dónde están los hombres de Dios? Por fe, digámoslo por fe. No es el cuentico de que ay, yo soy manso pero no menso, es que dicen. No, eso no es de cristianos. Nosotros como hombres de Dios, cuando el Señor nos muestra a un Moisés, a mí me anima porque yo puedo decir, yo puedo tener un cambio también en mi vida. Yo puedo cambiar. Cambió Moisés. Yo no he matado a nadie con mis manos así, ni con armas, ni con nada, gracias al Señor. Pero un Moisés que tenía un temperamento bastante fuerte, duro, y Dios lo cambió tanto que murmuraban de él, que lo criticaban, que decía, a este hombre lo vamos a matar, lo vamos a apedrear, y él no hacía sino orarle al Padre para que no sucediera nada malo en su pueblo. Eso es un cambio que tuvo Moisés y es un ejemplo para usted como hombre de Dios. ¿Dónde estamos los hombres de Dios? ¿Un cambio de esos usted quiere? A ver, hombres, ¿usted sí quiere un cambio de eso? Que su mujer le dé garrote por todos lados y usted no haga sino doblar las rodillas y orarle a Dios por ella. ¿Ah? Ese es el cambio, eso es lo que Dios quiere, que a uno le cuesta, sí, nos cuesta. A los meros nos cuesta. Pero entonces hay que tomar el ejemplo de hombres que marcan nuestra vida. Un hombre como un Josué que fue un hombre fiel primeramente a Dios, un hombre fiel a su pastor, un hombre que estaba ahí en el cañón, estaba allí al frente con la camiseta puesta, así como la tiene usted hoy, yo la tengo, con la camiseta puesta allí, trabajando para la obra de Dios, y nunca se quejó como lo hacía el otro pueblo. Nunca murmuró de su pastor, de Moisés. Siempre estuvo allí. Moisés le dijo, aquí se queda Josué porque yo voy a tener la intimidad con mi padre, y no son ni 2 horas ni 3 horas, son 40 días que voy a estar allá, y Josué estuvo allí. ¿Qué ejemplo nos puede dar un Josué? Un ejemplo de fidelidad también a Dios, un ejemplo de constancia, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de no rendición. Él nunca dijo, ese Moisés no vuelve, yo me voy a tomar el asunto por mis manos y voy a tomar al pueblo de Israel porque yo voy a ser el nuevo líder. Esos ejemplos, hombres de Dios, esos ejemplos son los que usted y yo debemos comenzar a tomarlos y comenzar a caminar en ellos. Tanto que Josué más adelante le dice a su casa, le dice, yo y mi hogar, yo y mi familia, yo y mi casa le vamos a servir es a Jehová. Eso es ser ejemplo, ejemplo de servicio, ejemplo de perseverancia. Hombres de Dios, ¿cuál es el ejemplo que usted le está dando a sus hijos en el servicio de la casa de Dios? ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a sus hijos para servirle a Dios? Por eso hoy es el día. Hoy es el día que Dios ha preparado para todos nosotros, para que nos gocemos, para que nos alegremos. Y yo creo que las mujeres se alegran más porque eso era lo que necesitaba él. Eso era lo que necesitaba, que lo sacudan. Entonces Samuel fue otro ejemplo para nosotros. ¿Y por qué Samuel fue ejemplo? Vamos a nombrar solo a esta mujer. Porque su mamá fue un ejemplo de fidelidad. Le prometió a Dios consagrarle su hijo y lo entregó para la obra de Dios. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que me traiga a sus hijos y me los entregue a mí, no, pero sí los consagró, y consagró este Samuel. Y Samuel, escuche, hombres de Dios, Samuel creció en el templo y allí habían unos sinvergüenza, los hijos de Eli, que se acostaban con las mujeres en el templo. Eran fornicarios, ladrones, se robaban las ofrendas.
eran un mal testimonio, pero Samuel se guardaba, porque él meditaba, era en la palabra de Dios, caminaba en la palabra de Dios, y por eso Dios nos da un gran ejemplo a través de Samuel, de perseverancia, de fidelidad, de integridad, de guardarnos para Dios, de ser colocados o puestos en un mismo sitio en el cual Dios nos coloca para que nosotros le sigamos a Él. Hoy es el día para nosotros los hombres de Dios. Entonces, cuando vemos también a un Daniel, un ejemplo de fidelidad también, un ejemplo de no contaminación, porque lo propuso en su corazón no contaminarse. Dijo: yo no me voy a contaminar. ¿Por qué? Porque él era un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios, un hombre que oraba. Hombre de Dios, ¿cuánto tiempo está orando usted? Oraba, consagrado para Dios, guardado para Dios. Se conservó como un José, que en medio de la tentación, mujer bonita o fea, grande o pequeña, como fuera, José y un Daniel guardaban su corazón y no caían en la tentación. Hombres de Dios, ¿nos estamos guardando para Dios? ¿Nos estamos guardando para el Señor? Y quiero hablarle a los jóvenes también, hombres, porque algunos pueden decir: eso es para los adultos, es para los mayores, los veteranos, los catanos, los cuchos, los que sean. Ellos que llenos de resabio ya, de pecados. Pero todo esto es para que los jóvenes también se preparen para que sean verdaderos hombres de Dios. El consejo de David a Salomón: aprenda a ser hombre. Tiene que aprender a ser hombre guardando los mandamientos, los preceptos de la palabra de Dios. Eso sí es ser hombre. El verdadero hombre de Dios se guarda. Entonces Jesucristo, con todas sus cualidades, Jesucristo fue un hombre de Dios que se guardó para su Padre, que se guardó para ser el ejemplo de todos, porque tuvo las dos naturalezas. También fue tentado en todo, pero él se guardó, y es un gran ejemplo para nosotros como hombres de Dios. Un ejemplo del servicio, un ejemplo de responsabilidad, un ejemplo de integridad. Jesús, el Hijo de Dios, como ejemplo para todos nosotros, los sacerdotes de la casa de Dios. Amén. Feliz día, padres. Feliz día, papá. Lo necesitamos. Entonces, hay que destacar algo tan importante. Usted sigue mirando la Biblia y se encuentra con grandes hombres de Dios, pero hay algo muy importante que los hizo a ellos ubicarse en ese lugar, en esa posición. ¿Y sabe qué fue? Que toda su vida la consagraron para Dios. Que cuando ellos dieron el paso para seguir al Señor, y no dieron un paso en falso, no dieron un paso en duda, no dieron un paso de tibieza, de frialdad. A uno le da tristeza ver todavía evangélicos de 10, 15 años en una liviandad espiritual. Yo acepto personas nuevas hasta 1 año, 2 años, pero ya con 5, 10, 15, 20 años y todavía viviendo una tibieza espiritual. Ahí sí, Dios mío, ahí sí toca ponerse las pilas. Entonces, todo sacerdote de Dios, todo hombre de Dios tiene que comenzar a trabajar en su corazón a través de la palabra de Dios. ¿Y usted por qué me habla solo de eso, pastor? Porque es que eso es lo que yo estoy haciendo también. Porque es que yo también estoy trabajando en mi vida. Hay muchas cosas que yo sé que yo necesito sacar de mi corazón. Y estoy aquí predicando por misericordia y por favor de Dios. Pero
Dios sí nos hace un llamado para que tengamos una madurez espiritual. Los hombres de Dios necesitamos tener madurez espiritual, porque cuando hay madurez espiritual viene a haber beneficios. Espere que apaguen el celular y seguimos. Gracias. Tiene que haber beneficios, porque toda buena actitud trae buenas consecuencias. Si usted es un hombre de Dios, va a traer beneficios para su propia vida. Si somos hombres de Dios, vamos a traer beneficios para nuestra casa. Si somos hombres de Dios, vamos a traer beneficios para nuestro hogar, para nuestra familia. Y donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté, voy a hacer una bendición donde quiera que esté. Somos unos José donde quiera que el Señor nos tenga. Trabajémosle a quien le trabajemos, desde que sea un trabajo digno de Dios, siempre Dios va a hacer prosperar el lugar donde nosotros estemos. Oiga, yo me pongo a pensar esto. Si hay gente inconversa, empresarios, que contrata cristianos, gente de verdad cristiana, no tibios, gente cristiana está allí, y Dios comienza a prosperarlos a ellos, no por ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted como hombre de Dios está trabajando en ese lugar, porque usted es la luz, usted es la bendición, usted es el que Dios le trae esa revelación, aún para que todo lo que usted haga allí lo haga prosperar, porque el hombre de Dios trae bendición. Y yo pienso eso y digo, si esto sucede trabajándole a un inconverso, ¿cómo será un empresario, un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, consagrado para Dios? ¿Cómo no va a prosperar? ¿Cómo no va a prosperar nuestra casa si un hombre de Dios es consagrado a la palabra? Si un hombre de Dios dedica tiempo para orar, si un hombre de Dios está leyendo la palabra, se está instruyendo, si un hombre de Dios comienza a sacar esa inmundicia, esa basura que todavía está en nuestros corazones, que están impidiendo que la bendición venga. Y la bendición viene no solo por hacer pactos y pactos, que traiga tanta plata y haga tanto dinero, y esto no solo viene así la bendición, porque es que más adelante le voy a hablar de eso. Se lo voy a sustentar bíblicamente. Es antibíblico cuando forman un negocio de eso. Si usted quiere que Dios lo bendiga con esa palabra, traiga plata aquí al altar. ¿Quién ha dicho eso? Entonces, por eso voy a hablarles a ustedes cómo evitar fracasos como hombres de Dios. Pastor, pero es que estamos en la vida y hay cosas que resultan bien, otras no. Pero cómo evitar fracasos en su vida cristiana como hombres de Dios. Lo primero, 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 11, nuevamente dice el apóstol Pablo, está diciendo lo siguiente: mas tú, hombre de Dios. ¿A quién está hablando? Hombres de Dios, huye de estas cosas. No solo huye, sino que persiga, anhele, busque la justicia de Dios, y su vida debe estar sujetada a los pensamientos de Dios. Y entonces, cuando dice que huye de estas cosas, ¿qué es lo que debe seguir? Sigue la justicia. El hombre de Dios es una persona justa. Sigue la piedad, la fe. Un hombre de Dios es de fe. Sigue el amor, la paciencia, que nos hace mucha falta. Hombres, si le hace falta tener más paciencia. Si nos hace falta, no, a mí no me hace falta. Pregúntele a la mujer entonces y a los hijos. Sigue estas cosas, hombre de Dios, la mansedumbre. Entonces,
Cuando yo veo esto en la palabra, Dios me está diciendo, huya de las cosas malas. El hombre de Dios huye de las cosas malas. Nosotros somos muy fáciles para dejarnos contaminar, para dejarnos influenciar. Somos muy fáciles para entrar en conversaciones que no debemos estar participando de ellas. Por eso el hombre de Dios tiene que aprender a oír, a discernir qué es lo que están hablándole y en qué va a participar. Ese es el hombre de Dios. El hombre de Dios no es el que está riéndose por todo lo que las bestialidades que algunos dicen allá afuera. El hombre de Dios se guarda. No estoy diciendo que el hombre de Dios tiene que andar con cara de revólver y amargado y no me digan nada porque yo estoy guardado por la sangre del Cordero. Usted se puede reír. Se puede reír uno, hacer reír la gente con cosas sanas. Y no quiere decir que deja de ser hombre de Dios. Pero sí debemos huir de las cosas malas y seguir el amor, seguir la perseverancia, la amabilidad. Y el apóstol Pablo hace resaltar en el contexto, en el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Huir de las cosas malas hace que usted pueda ejercer bien la responsabilidad que Dios le ha dado, ministerial, la responsabilidad de casa, la responsabilidad en su trabajo, la responsabilidad allá en el estudio. Huir de todo esto lo lleva a uno, como dice Pablo, a ser sometido a pruebas primero. Todos somos sometidos a prueba. La gente está atenta, aquellos testigos, esos muchos testigos están atentos a ver usted qué habla, cómo actúa, cuál es su reacción cuando le dicen las cosas. En este tiempo que yo he estado allí en una remodelación de la casa, yo me he encontrado con dos personas que son demasiado difíciles. Y ellos le dicen a uno cosas, lo bombardean diariamente. Y cuando yo le digo algo, me dice uno de ellos: no voy a ir a misa donde usted. Él piensa que me ofende cuando me dice: yo no voy a su misa, ¿ya? Yo no voy a la misa que usted va a dar el domingo. Y dice muchas cosas así que la verdad le toca a uno como que aguantarse internamente para no decir algo que pueda afectarlos a ellos y el testimonio también. Pero es necesario que todos seamos pasados por la prueba. Es necesario que usted sea aprobado como hombre de Dios. Siempre vamos a encontrar gente allí afuera, y si se dan cuenta, que tienen que darse en cuenta que usted y yo venimos a una iglesia cristiana, y que no solo venimos a una iglesia cristiana, sino que somos hijos de Dios, somos cristianos. ¿Verdad que usted va a una iglesia cristiana? Sí, porque hay unas peladitas bonitas allá y hay una señora muy bonita allá. No, ¿usted viene a la iglesia cristiana por las muchachitas bonitas o viene por Dios? Como hombre de Dios, la gente que está allá afuera, y más aquellos que un día le distinguieron, le conocen, trabajan con usted, siempre van a estar chocándolo, siempre van a estar ofendiéndolo. Sin saberlo, por lo ignorantes que son, siempre se van a estar metiendo con Dios. Porque cuando se meten con el pastor, se están metiendo con Dios. Y luego, ¿quién es el pastor? Un hijo de Dios. Y la Biblia dice que así toquen con uno de mis pequeños, es como si tocaran con él. Ah, pero con usted quiere un pastor pequeñito. Sí, también. Y ahora se la voy a bajar entonces. Si tocan con usted, están tocando con Dios. ¿Sí es así o no es así? ¿No ha escuchado que dicen: ay del que se meta con una hija de Dios? Y Dios puede decir: ay de la que no se comporte como una de mis hijas. Es que es una cosa decir yo soy hijo de Dios o hija de Dios, y otra cosa es serlo de verdad. Entonces, lo segundo está en 1 Timoteo capítulo 6. En ese versículo 3 dice:
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces el hombre de Dios huye de las falsas enseñanzas. El hombre de Dios no está diciendo: a mí desde que me hablen de Dios, pues yo los recibo. No, no es así. Porque mucha gente puede ir en el nombre del Dios de este siglo y le está nombrando a Dios. Usted está cimentado sobre la roca como hombre de Dios para no dejarse enredar. Como dice aquí, si usted enseña otra cosa como hombre de Dios, si recibe otra cosa que no venga de parte de nuestro Señor Jesucristo, esa doctrina no está conforme a la piedad de Dios, no está de acuerdo a Dios, lo que dice la palabra del Señor. Por eso el hombre de Dios tiene que escudriñar las escrituras. El hombre de Dios no tiene que ser flojo para leer la Biblia, perezoso. ¿Cuántas veces leyó usted la Biblia en esta semana, hombre de Dios? El hombre de Dios tiene que ser un ejemplo para su casa, para su esposa, para sus hijos, que se levanten, que lo vean que usted está haciendo su devocional. El hombre de Dios tiene que ser así, o si no, no es un verdadero hombre de Dios. Usted está luchando solo. El hombre de Dios que no ora, el hombre de Dios que no ayuna, el hombre de Dios que no lee la Biblia, fácilmente lo engañan con falsas enseñanzas. Fácilmente lo enredan, como dicen por allí. Entonces no es decir: yo voy a una iglesia cristiana, yo diezmo o no diezmo, o yo voy a una iglesia cristiana y yo canto. Esas canciones yo me las sé. Uy, ¿sabe qué? ¿Quién la escribió? Yo sé quién la escribió. Es más, yo sé quién fue el primer intérprete de esa canción. Eso no sirve para nada. El hombre de Dios tiene que entrar en la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, porque para usted poder enseñar, primeramente a su casa, tiene que tener bases, cimientos sanos de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos los semilleros de crecimiento, donde estamos dando una palabra sana, donde todos estamos aprendiendo, donde si usted no ve nada que vaya ubicado de acuerdo a la palabra de Dios, usted lo discierne, dice: me da pena, pero la Biblia no dice eso. Hombres de Dios, debemos aprender a estudiar más la palabra del Señor. Pero es que yo estudio por internet. Qué bueno, de que sea sano lo que está estudiando. Usted tiene que aprender como hombre de Dios a enseñar la sana doctrina. Pablo dice: está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas. El verdadero hombre de Dios no tiene necesidad de estar en contiendas en la palabra de Dios. A mí alguien me dijo: mire, es que hábleme del séptimo día, que es que el séptimo día esto, y traje, investigué, estudié, y cuando terminé de aclararle esto de acuerdo a la palabra, me dijo: no me convence, es problema suyo. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Si no nos dejamos convencer por la palabra, y sí, grave, porque yo no puedo hacer nada. Es a través de la palabra del Señor. El hombre de Dios huye de las falsas enseñanzas. En todo tiempo siempre han aparecido falsos maestros o profetas, porque cuando Dios habla, Satanás siempre está atento. ¿Atento a qué? Para venir a cambiar, a meter mentiras en medio de la verdad. Un día, con todo respeto, un día yo estaba esperando a mi esposa en un lugar, y había una persona predicando una palabra allá en la calle, en un parquecito, y yo no veía a la persona, pero sí escuchaba la voz porque tenía un parlante. Y una predicación tan hermosa del hijo pródigo, y yo no dije: eso va a ser un pastor, no.
un predicador, no sé, ni sabía quién era. Y cuando yo me acerqué, era un sacerdote católico y me senté a escucharlo y me gustó la predicación. Hermosa esa predicación. En medio de la predicación, ya terminando, comenzó a decir: y el hijo pródigo regresó a casa. Regresó a casa y su padre salió a abrazar a su hijo. ¿Por qué? Porque la Virgen María intercedió por él. No tenemos nada en contra de la Virgen, para que ustedes no hayan ese pastor odia a la Virgen. No. Miren lo que dice. El hombre de Dios sabe discernir. El hombre de Dios escudriña las escrituras. El hombre de Dios lee la palabra para no dejarse engañar, porque Satanás sutilmente coge una mentira para introducirla en medio de la verdad. Hombres de Dios, estudiemos más la palabra, estudiemos, preparémonos, leamos la Biblia, leámosla y verá. Quiero terminar con esto. El hombre de Dios no hace comercio con la fe de otros. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. A mí me dijeron un día que por qué yo daba tan duro a esta clase de puntos. Y es que a mí me duele cuando abusan de la fe de las personas, cuando quieren tomar las cosas de Dios y lo convierten en un negocio. ¿Sabe por qué tenemos tan mala fama allá afuera para muchos los pastores? Porque hay unos, no todos, gracias al Señor, hay unos que predican la palabra para mover emociones y para sacar el dinero como sea del bolsillo de la gente. Allí sí los tacaños sacan el dinero. ¿En serio? En serio, no se lo juro porque yo soy cristiano. Es la verdad. La persona tacaña ahí sí, donde sea, saca donde el dinero y lo entrega, pero porque le mueven emociones. Aquí solo le digo, usted no se salva solo por diezmar. Si usted trae los mejores diezmos y no se porta bien, se va para el infierno. Pero si está haciendo lo contrario, no cumple la palabra de Dios, así tiene un buen comportamiento, tiene sus problemas. Pero dice que el hombre de Dios no hace comercio con la fe de otros. Donde yo veo a Jesús enojado, chocado, fue cuando dijo: esta gente convirtieron la casa de oración en una cueva de ladrones. Y siempre lo toman ay no, lo que pasa es que como tenían solo comercio, mesitas ahí vendiendo pollo, vendiendo de todo, camisetas de la selección Colombia, vendiendo todo ahí dentro del templo. No, es que habían unos ladrones, unos judíos ladrones, que eran aquellos que tenían casa de cambio dentro de la casa de Dios y comercializaban allí. Como decir ustedes: me voy para Rusia ahora, hermano, y tengo estos dólares, cámbiemelos. Venga, los cambio, pero lo pago a menos precio. Había gente que cambiaba allí. Y ellos se preocuparon más por su comercio dentro de la casa de Dios
que por obedecer la palabra del Señor. Piensan que la piedad, la Biblia de Jerusalén dice, piensan que la piedad es un negocio. Piensan que la piedad es un medio de hacer negocio y es un medio para hacer ganancias. Por eso es que allá afuera algunos dicen, uy, yo voy a ver si me meto a pastor porque ahí sí consigue uno plata. A mí me han dicho, no hay un cupito para ser pastor, hermano. Cuando sea cargarle el maletín, yo le digo, no, yo cargo el mío atrás en la espalda. No necesito quien me ayude ahí. Hay muchos cupos, yo les digo, para ser pastores. Hay muchos cupos. Hombres de Dios, escuchen. Hay muchos cupos para que usted sea pastor. Pero tiene que comportarse como un hombre de Dios. Tiene que vivir el proceso. Hombres, no solo que les guste, sino que practiquen el fútbol. Levanten la mano. A ver, ¿dónde están? Aquellos que me dan pata los domingos, ¿dónde están? Si a ustedes les dijeran, necesitamos que vaya y nos refuerce la selección Colombia, hay un charter y ya nos lo llevamos para Rusia, ¿usted qué diría? Para el partido de hoy no, pero para reforzarlo para la eliminatoria, para la final. Sí, claro que sí nos gustaría, pero le digo una cosa, que no tenemos la capacidad para ir a reforzar a la selección Colombia ahora. Así es de que el hombre de Dios no puede pegar esos saltos así. Tiene que vivir el proceso de cambio. Tiene que vivir los procesos de cambio y no solo decir, es que yo sí he cambiado, ¿sí me nota? Sí, ya le salieron canas, ya está más arrugado. Sí, ya ha cambiado. Pero el hombre de Dios necesita eso. Necesitamos eso. Feliz día, papá. Colóquense sobre sus pies.